A ver, ¿somos de verdad libres en el mundo digital? Es una buena pregunta, ¿verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva, bastante crítica sobre la tecnología y el control. Vamos a tirar del hilo de varias fuentes para descubrir esas capas casi invisibles que, según se argumenta, le dan forma a nuestra soberanía digital sin que ni siquiera nos percatemos. Y esta cita, es que es la clave de todo. Lo resume a la perfección. La idea de que el mejor control, el más efectivo, es el que aceptamos voluntariamente, casi siempre sin leer la letra pequeña. ¿A qué suena familiar? Pues bien, este concepto, el del consentimiento a ciegas, va a ser el hilo que nos guíe en todo este análisis. Vale, pues vamos a empezar a desmontar esto. La primera capa del sistema, la que llaman la jaula del cumplimiento. La idea aquí, según estas fuentes, es que esas reglas y estándares, que en teoría están para protegernos, son en realidad los primeros ladrillos, los primeros muros de toda esta estructura de control. Siempre nos dicen, ¿no?, que las normativas, las ISO y todo eso están ahí para nuestra seguridad. Pero ojo, la perspectiva que vamos a ver es muy distinta. Lo que se argumenta es que, en vez de protegernos, estas reglas son más bien una herramienta de integración vertical del control. ¿Qué significa esto? Pues básicamente un sistema donde todo se decide arriba y baja en cascada, centralizando el poder en muy pocas manos. Y fijaos en esta tabla porque es súper interesante. Lo que ilustra es un supuesto doble rasero que es brutal. Por un lado tenemos el código que cualquiera puede revisar, el código abierto, que a menudo se le pone la etiqueta de amenaza o malware. Y por el otro, el software empresarial, una caja negra cerrada con acceso total a los sistemas del cliente, y a ese se le llama infraestructura de confianza. ¿Vemos la contradicción? Es una dicotomía... es que es la clave de todo. Bien, si las reglas son los muros de la jaula, ¿qué hay dentro? Pues ahora vamos a un nivel mucho más personal. La siguiente capa trata de cómo nuestra propia identidad, quiénes somos, se convierte en una pieza más del engranaje, en un simple plugin del sistema. Y para entender cómo funciona esto hay que pararse en un concepto, la persona jurídica. Las fuentes que analizamos lo llaman un hombre de paja. A ver cómo lo explico, una ficción legal como nuestro número de DNI que se crea al nacer. ¿Para qué? Pues para que el sistema tenga una entidad a la que imponerle obligaciones. Esta distinción es fundamental, porque separa a la persona de carne y hueso de esa entidad legal sobre la que se ejerce todo el control. Y el proceso se describe como una especie de ballet distópico en 3 actos. Primero, el montaje. Nos descargamos la app del gobierno voluntariamente, aceptando términos y condiciones que nadie lee. Segundo acto, la carga. Se recopilan datos sin que nos enteremos a través del wifi público, de los sensores de la ciudad. Y tercero, la explotación. Todos esos datos se comparten con terceros, con fines comerciales o de seguridad nacional. Es un ciclo perfecto que convierte algo que parecía cómodo en una herramienta de vigilancia masiva. Pero lo que de verdad pone los pelos de punta es la cantidad y el tipo de datos que se recopilan. Ojo, que no hablamos solo del nombre o la dirección. Las fuentes aseguran que se recoge información increíblemente íntima, desde cómo caminamos hasta el patrón de los latidos de nuestro corazón. Todo esto sirve para una cosa, crear un perfil biométrico y de comportamiento completísimo de cada persona. Vale, hemos hablado de reglas, de identidad, pero ahora vamos a bajar todavía más, a una capa mucho más profunda, por debajo incluso del sistema operativo que usamos todos los días. Vamos a meternos en el control que reside en el propio hardware, en el silicio, en los chips de nuestros aparatos. Pero antes de meternos de lleno en el hardware, las fuentes señalan algo que llaman una puerta trasera legal en el software. ¿De qué va esto? Pues del cambio que ha habido en las licencias. Se ha pasado de licencias como la GPL, que te obligan a compartir cualquier mejora que hagas, a otras mucho más permisivas como la MIT. Con la MIT, una empresa puede coger código abierto, mejorarlo y quedarse esas mejoras para ella, haciéndolo privado. Se presenta como una estrategia para que las grandes corporaciones se apropien del trabajo comunitario y cierren el código. Y aquí llegamos a la joya de la corona del control a nivel de hardware, el famoso anillo -3. A ver, esto se describe como un ordenador secreto dentro de nuestro propio ordenador, totalmente fuera de nuestro control. Es un sistema que arranca antes que el nuestro, que tiene acceso a absolutamente todo, la memoria, la red, y que según estas fuentes es imposible de auditar o desactivar del todo. Vamos, la puerta trasera definitiva. Bueno, y si todo lo anterior parecía de ciencia ficción, agarraos, porque ahora llegamos a la capa más provocadora de todas las que se describen en el material, una donde la tecnología se conecta directamente con nuestra biología, creando lo que llaman un bucle de biocumplimiento. La pregunta que se plantea aquí es la clave de todo este apartado. ¿Puede la tecnología llegar a influir en nuestro sistema nervioso y además medir la respuesta?
Pues bien, las fuentes no se lo inventan, se basan en patentes que ya existen, como esta patente de Estados Unidos. Lo que sugieren es que manipular el sistema nervioso con campos electromagnéticos sutiles que salen de los monitores no es cosa de una película, sino una posibilidad técnica que ya está documentada. Y este esquema lo explica perfectamente. Es un sistema de circuito cerrado. Fijaos, por un lado hay una entrada, estímulos muy sutiles como pulsos de luz o campos electromagnéticos que nos llegan desde las pantallas. Por otro lado, hay una salida. Se mide la respuesta de nuestro cuerpo, por ejemplo el ritmo cardíaco, con sensores que ya tenemos en los móviles, como los de banda ultra ancha. Y finalmente, el ajuste. El sistema afina la señal de entrada para conseguir un estado biológico concreto. Un bucle perfecto. Claro, llegados a este punto la pregunta es, ¿y qué se puede hacer? ¿Hay alguna salida? Bueno, pues la propuesta que encontramos en estas fuentes es curiosa. No se trata de esconderse, ni de desconectarse, todo lo contrario. Es una especie de rebelión digital activa. La meta no es ser invisible, sino convertirse en lo que llaman ruido ingobernable, es decir, generar datos que el sistema simplemente no puede entender ni clasificar. Y aquí tenemos algunas de las tácticas concretas que se proponen para este sabotaje de datos. La idea central, fijaos, no es borrar la huella digital, sino corromperla. ¿Cómo? Pues generando identidades falsas para liar a los rastreadores, envenenando los modelos de inteligencia artificial con datos sin sentido, usando herramientas cifradas y descentralizadas, o incluso instalando firmware de código abierto para quitar esas puertas traseras del hardware. Se trata de recuperar el control ensuciando la señal. Y terminamos con esta frase, que es un resumen perfecto de toda esta filosofía. La mejor identidad no es la que está oculta, sino la que el sistema es incapaz de clasificar porque es un sinsentido. Según esta visión, la verdadera soberanía digital no es el anonimato total, sino crear una identidad tan caótica y contradictoria que rompa los esquemas de los sistemas de control. Un desafío directo a la lógica misma de la vigilancia.